Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El día de ayer, 10 de marzo, el pueblo de Venezuela dio una demostración de lucha, una demostración de estar dispuesto a seguir ejerciendo la presión necesaria para lograr sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que está usurpando e iniciar un proceso de reconstrucción de la patria venezolana. Venezuela ayer volvió a la calle, y volvió a la calle a pesar de la represión, volvió a la calle a pesar de las amenazas, a pesar de que vimos el día anterior, especialmente en Caracas, desfiles militares donde trataban de amedrentar a la gente para que no saliera, para que la gente tomara miedo, para que la gente tomara la decisión de quedarse en su casa. Y el pueblo de Caracas y el pueblo de cada una de las ciudades del país dio la demostración de que está dispuesto a seguir luchando por la democracia hasta alcanzar la libertad de Venezuela. Es importante que el mundo entero tenga claro que la lucha que estamos librando en Venezuela termina solo cuando saquemos a Nicolás Maduro de la presidencia que está usurpando. Y allí tendremos un descanso de unas horas para iniciar la reconstrucción de la patria venezolana. La actitud de represión de la dictadura fue evidente también ayer, cuando sacó a las fuerzas policiales y militares para impedir que la gente pudiera desarrollar esa manifestación y llegar al espacio al que queríamos llegar, que es el Palacio Federal Legislativo. Pero nosotros estábamos claros de que eso podía pasar y por esa razón establecimos mecanismos alternativos con el objetivo de lograr en sesión de la Asamblea Nacional, con la presencia de decenas de miles de venezolanos, en esa sesión logramos aprobar el pliego nacional de conflicto. Ese pliego nacional de conflicto se convierte en la hoja de ruta de todos los venezolanos que queremos que este país cambie, que queremos sacar a Nicolás Maduro, que queremos iniciar un proceso a través del cual la gente sienta que tiene un país de oportunidades, un país donde pueda estudiar, trabajar, emprender, echar hacia adelante. Los distintos sectores de la sociedad civil que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa, porque aquí estamos diputados de la Asamblea Nacional, pero están también los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil venezolana, que tienen un papel protagónico en la lucha por la libertad y por la reconstrucción del país. Esos distintos sectores han venido trabajando internamente para detectar todos los inconvenientes y presentar un pliego de conflicto. Ese pliego de conflicto ha ido amalgamándose en un solo documento, donde se establece no solamente lo necesario para reactivar cada uno de los sectores, sino donde se deja claro que no hay forma alguna de resolver ninguno de los problemas que Venezuela tiene mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República. Es usurpador y además es usurpador y cobarde. Cobarde porque saca a sus militares y a su fuerza policial a atentar en contra del pueblo que sale a la calle pacíficamente a ejercer su derecho a la protesta. Así que todo esto va configurando un gran esfuerzo que va armándose en un comando unificado del cual hablará próximamente el presidente Juan Guaidó. La idea es que todas las luchas sean una sola lucha, que todos los esfuerzos sean apoyados por todos los sectores, por todos los partidos políticos, por todos los diputados. Y queremos anunciar que el día de mañana comenzaremos. El día de mañana habrá una manifestación de uno de esos sectores, específicamente del sector salud. Esa manifestación tiene que ver con la problemática que se vive en Venezuela en materia de protección de la salud. Los venezolanos estamos totalmente desprotegidos. En el momento en que entre oficialmente el coronavirus a Venezuela, no tenemos infraestructura como atender esa situación. Es la verdad. Quienes hemos ido a hospitales de Venezuela para ver su funcionamiento, vemos que no cuentan ni siquiera con agua, que sus emergencias están cerradas, que sus médicos, muchos han tenido que irse del país
porque no tienen absolutamente ninguna posibilidad de vivir con los sueldos que se ofrecen en Venezuela. Igual que sucede con las enfermeras, enfermeros y personal en general, no solamente del sector salud, sino de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Entonces, por un lado, el Comando Unificado comienza a estructurarse a partir de este momento y ya el presidente Juan Guaidó hará los anuncios con respecto a su conformación, a su funcionamiento y a sus acciones. No es un comando para la estrategia ya está elaborada, es un comando para la acción y para lograr que esa acción sea consustanciada con las necesidades del pueblo venezolano y sea coordinada con cada uno de los sectores. Por otro lado, mañana la manifestación de la que hemos hablado. El fin de semana vamos a tomar las urbanizaciones, los barrios, las calles de Venezuela. Vamos a desplegarnos por todo el país, no solamente para difundir el pliego nacional de conflicto, sino también para lograr que toda la comunidad esté clara en la lucha que estamos librando y también se organice para generar conflicto. Este país necesita que se genere la presión suficiente para lograr que se produzca un cambio político en Venezuela. Y es fundamental que el mundo entero esté claro en eso. Que toda la presión internacional que se ha venido además intensificando, especialmente desde América y desde Europa, vaya profundizándose en función de lograr que esa presión internacional unida a la presión nacional establezcan el mecanismo a través del cual lograremos que este país salga de esta situación. Las protestas de ahora en adelante van a ser conjuntas. Si un sector de la sociedad civil quiere protestar, va a recibir el apoyo de los distintos sectores de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los diputados y de todos los que forman parte de los diversos sectores de la sociedad venezolana. Por último, ayer veíamos a un vocero de esta dictadura que tiene pugnas que no puede ocultar con Nicolás Maduro, pero cuando se trata de cometer hechos punibles para mantenerse en el poder, los delincuentes se unen. Ayer escuchábamos a un vocero de esta dictadura diciendo que le parecía que esa manifestación no había tenido ninguna repercusión y que no había tenido tampoco gran asistencia. Yo quiero decirles, no solamente a ustedes, sino a todos en el mundo, que las imágenes están a la vista. Ayer hubo una gran manifestación en Caracas, hubo grandes manifestaciones en toda Venezuela. Y si tú vienes a descalificar esas acciones y descalificas la presencia y la participación de la gente, ¿por qué en la tarde te vas con el FAES a meterte en el hotel donde están los diputados, a agredirlos, a secuestrarlos, a ponerlos presos, a amedrentarlos, a cerrar el hotel, a impedir que allí estén? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué no asumes tu responsabilidad? ¿Por qué no asumes la responsabilidad de reconocer que estás empantanado en una dictadura y que le estás haciendo un profundo daño al país? Nosotros queremos denunciar en la tarde de hoy el asalto al hotel donde están hospedados los diputados de la provincia venezolana. Y queremos decir que hubo un secuestro temporal en contra del diputado Ángel Torres y de la diputada Sandra Castillo. Pero además se llevaron a Renzo Prieto. Renzo Prieto es una de las más importantes manifestaciones de dignidad que cualquier venezolano ha tenido en toda la historia de este país. Ese aplauso es para Renzo Prieto. Renzo Prieto pasó 4 años de su vida sometido a estar en la cárcel sin haber cometido absolutamente ningún delito. Viene de una familia humilde, de una familia decente, que también tuvo que vivir todos los avatares de esa situación, porque cuando a alguien lo ponen preso, ponen presa a toda su familia, y después de haber estado 4 años en esa situación,
y haber salido en libertad condicional, hoy vuelven a detener a Renzo Prieto. Y queremos decirle a esta dictadura que, como todos los presos políticos, ese preso también nos duele a todos los venezolanos, y que todos los venezolanos estamos cansados de seguir viviendo en esta situación, que no nos calamos más al dictador de Nicolás Maduro y que tenemos que seguir ejerciendo la presión suficiente hasta lograr que se vaya para el carajo y que podamos iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra patria venezolana. Y se lo vamos a decir directamente al autor intelectual de esta última detención. Usted sale por allí diciendo que usted quiere que se elija un Consejo Nacional Electoral y que haya elecciones libres en Venezuela. Y usted sabe que está prostituyendo su propia palabra, porque usted está negado a hacer elecciones libres en Venezuela, porque quiere mantenerse en el poder, haciendo pantomimas electorales, sabiendo que no cuenta con el apoyo del pueblo de Venezuela. Si aquí hubiera una elección libre, abierta, transparente, el pueblo te daría una patada, Nicolás Maduro, y te sacaría de la presidencia que estás usurpando. Pero quieres mantenerte en el poder sin contar con respaldo del pueblo venezolano. Ustedes hace 20 años llegaron al poder democráticamente después de fracasar militarmente, y utilizaron el poder para destruir la democracia que los llevó al poder. Qué lamentable. Y hoy nosotros tenemos que decir que intensificaremos toda la presión para lograr salir de esta situación. La presión es la llave que abrirá la puerta de la libertad de Venezuela. Diputado, ¿temen ustedes que no sea solo Renzo Prieto el detenido, sino que vengan, por ejemplo, contra usted, contra el diputado Julio Montoya, contra el diputado Luis Florido, que ayer lo veíamos acá en Venezuela, y contra el diputado Freddy Superlano? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen y si temen que los próximos sean los nombres que existen? Mira, todos los diputados principales y suplentes que estamos comprometidos con la libertad de Venezuela, no puedo decir los diputados del PSV, no puedo decir los diputados de la fracción CLAP, que son unos traidores, no, los diputados que estamos aquí y los que hoy no han podido venir, pero que estamos todos comprometidos con la libertad de Venezuela, todos estamos expuestos a cualquier acto de vejación de nuestra dignidad como personas humanas. Eso es una realidad. Y lo que te quiero decir es que yo le agradezco a Dios ser parte de este cuerpo de diputados que han demostrado que tienen valentía, compromiso, dignidad, que están resteados con Venezuela y que están dispuestos a sufrir todos los rigores que esta dictadura quiere hacerles sufrir, hasta poner en peligro su integridad física por lograr la libertad de Venezuela. Esa es la diputación que tenemos hoy, y me honro en ser uno más de estos diputados que estamos dando todo por Venezuela. Diputado, más detalles sobre la movilización de mañana del sector salud, ¿a qué hora, dónde va a ser? No podemos dar más detalles. La idea nuestra es ir haciendo acciones, realizando acciones sin poner en alerta a la dictadura. Así que decimos que mañana habrá una manifestación del sector salud. Estemos pendientes, pero no podemos dar más detalles. ¿Qué se diferencia esta plataforma del comando unificado con lo que se intentó hacer hace un par de años con el Frente Amplio? Dos preguntas, esa es la primera. ¿Qué se diferencia esto con el Frente Amplio? Y un balance sobre lo de ayer, que era la convocatoria de hoy. ¿Cuántas ciudades manifestaron? ¿Cuántos estados se movilizaron? Si tienen esa data, ¿cuántos sectores? Y si hubo personas lesionadas, detenidas, si tienen esa información. Sí, con respecto a lo que planteas, por un lado, la asistencia a las actividades del día de ayer, la presencia de los distintos sectores y las ciudades donde hubo manifestación. Estábamos haciendo un recuento. Ayer hubo manifestaciones en todas las capitales del país y en varios municipios que no son capitales en Venezuela. Por tanto, ayer se retoma la calle en Venezuela. Lo que muchos pensaban que era muy difícil de lograr, lo que muchos pensaban
que quizás no cubriría algunas expectativas. Yo creo que ayer las expectativas fueron sobrepasadas por la realidad. Decenas de miles de personas en Caracas y en toda Venezuela salieron a las calles, y más de 40 ciudades tuvieron manifestaciones sumamente numerosas en cada una de ellas. Yo creo que lo que sucedió ayer es la advertencia a la dictadura de un pueblo que está totalmente consustanciado con la democracia y que va a luchar y hacer todo lo que sea necesario para rescatar para su pueblo la democracia. Con respecto a esta plataforma, de la cual quien hablará con más propiedad será el presidente Juan Guaidó, él nos encomendó que anunciáramos que se está estructurando un comando unificado, donde va a haber la participación de lo que hasta ahora ha sido el comando político del Frente Amplio Venezuela Libre, que sigue ejerciendo una labor muy importante en cuanto a al trabajo en conjunto que debe hacerse para lograr elaboración de tesis, discusión, deliberación. Evidentemente que todo eso continuará haciéndose, así como los gremios, los sectores, plataformas de conflicto, partidos políticos, todos seguiremos haciendo un trabajo. Lo que se está creando es un comando operativo que va a recibir las propuestas de acciones día a día y que va a agendarlas para que todos acompañemos todo, que va a acompañar la organización de cada una de esas acciones y que va a trabajar en el incremento de la presión interna tan necesario para lograr el cambio en el país. Diputado, ¿qué diferencia hay entre la Operación Libertad anunciada el año pasado y los comandos unificados, o es una reedición de esa Operación Libertad? Lo que busca el comando unificado es articular acciones de protesta, articular acciones de presencia en los distintos espacios, en los espacios que tienen que ver con los distintos sectores de la sociedad y en los espacios que tienen que ver con la realidad nacional que estamos viviendo. Lo importante de todo esto es que todos los sectores están conscientes en que la única posibilidad que tienen de reivindicarse como sector es lograr que salga Nicolás Maduro de la presidencia que está usurpando. Así que la idea es tener un espacio no tan grande, más bien pequeño, operativo, que reciba todas las propuestas de acciones concretas en materia de lucha para intensificar la presión, que les dé un orden en el espacio y en el tiempo, y que eso permita que ese incremento de la presión sea tan real, que sea mejor comunicado. Si nos dicen, por ejemplo, que en un mes han habido en Venezuela 600, 700 protestas, nosotros vamos a tratar de coordinar todo para que esas protestas tengan todas un contenido político, que el contenido político sea la necesidad de salir de Nicolás Maduro y que tengan la comunicación suficiente para que Venezuela y el mundo sepan que estamos todos luchando por rescatar la democracia y la libertad de Venezuela. Por cierto, tengo que decir que hoy cumple años Renzo Prieto, así que vuelvo al tema de Renzo Prieto para decir que lo felicitamos en su cumpleaños y que lamentamos que esté pasando por esta situación. Pero quienes hemos escuchado cómo fueron sus 4 años en la prisión por culpa de esta dictadura, sabemos que ha sido uno de los presos que más altura, que más talante digno ha tenido en soportar lo que significa perder tu libertad por culpa de una dictadura oprobiosa y denigrante. Diputado, ¿tiene información de dónde podría estar detenido Renzo Prieto? Si es cierto que lo quieren vincular con la quema de las máquinas. Mira, cuando detuvieron a Juan Requesens hace aproximadamente 580 días, cuando detuvieron a Requesens, dijeron que lo habían resguardado. Requesens sigue resguardado. Ayer detuvieron a Prieto y dijeron que lo tenían resguardado. Así que por tal motivo nosotros no podemos decir dónde está Renzo Prieto. Renzo Prieto está en una situación totalmente establecida en la Constitución venezolana, que es desaparición forzada de personas, y que es un delito atribuible a quienes usurpan el Estado en Venezuela. Es una desaparición forzada de personas
el delito que se ha cometido en contra de ese venezolano que es Renzo Prieto. Quisiera una aclaración, en este caso Guaidó va a seguir encabezando en este caso Comando Unificado. Él dirá cómo va a estar estructurado y cómo va a ser organizado y quién lo va a conducir. Eso le corresponde a Juan Guaidó, que es el que ha tenido esta idea y el que la va a desarrollar y anunciar ante la opinión pública. Lo importante es que todos los venezolanos y la gente que nos apoya alrededor del mundo sepa que el pueblo de Venezuela está en la calle y que va a intensificar toda la presión que sea necesaria para lograr que Venezuela salga de esta desgracia que es Nicolás Maduro. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.